Hola Ángela y Jimena, ¿me escuchan? Ya pueden iniciar, ya hicimos la presentación. ¿Listo? Gracias. Eh, Bien, muy buenos días. Entendemos entonces que para la audiencia que está allí en este lugar, escuchando estas conferencias durante estos 2 días, pues Jimena, que es nuestra invitada especial, ya fue presentada, pero también nos gustaría que pudieran las personas que están acá en la transmisión online también puedan conocer un poco más sobre Jimena, una mujer apasionada con el tema de esta metodología llamada Design Thinking. Lleva más de 20 años profundizando en esta área y que nos acompaña desde su residencia allí en Madrid. Así que gracias, Jimena, por acompañarnos y gracias por hacer parte también de este evento académico. Muchísimas gracias, Ángela. Buenos días a todos los que están físicamente reunidos en esta convocatoria y también a los que están online. Y para los que ya estamos de este lado, por si hay alguien también, buenas tardes. Encantada de poder compartir con vosotros una síntesis de lo que he aprendido durante estos años y poder estimularlos a, aunque sea, introducir algún elemento de design thinking a lo largo de los proyectos que ustedes están desarrollando en sus emprendimientos. Sí, es Jimena, yo sé que vamos a tener la oportunidad de aprender muchísimo sobre ti a través de lo que tú has aprendido a lo largo de estos años. Un saludo muy especial al subdirector del Centro Agroturístico, el doctor Juan Manuel Castillo, también a Félix Reyes y a todas las personas que han hecho posible que hoy estemos acá reunidos en torno a este evento académico. Y felicitaciones porque realmente hay una programación muy variada y resalto especialmente el hecho de que también hayan invitado como ponentes a los aprendices. Así que, sin más preámbulos y sabiendo que esta es mi casa y fue mi casa durante 17 años, el SENA, me siento muy honrada que hoy pueda ser yo quien modere este conversatorio con Jimena Muñoz. Bueno, Jimena, vamos a entrar en materia porque además tú tienes unos vínculos muy especiales con Colombia. Tú has trabajado con empresas muy grandes de Colombia y eso también te acerca a nuestra cultura porque una cosa es el design thinking, tal vez como se aplica allí en Europa o como se aplica aquí en Estados Unidos o como se aplica en Colombia es muy diferente, así que esto nos llena de satisfacción saber que también tienes ese ADN nuestro, de nuestra cultura como parte de este ejercicio. Vamos a poner un poco en contexto, Jimena, a las personas que hoy nos están viendo allí, que están de manera presencial, a quienes están aquí conectados en directo, también aquí virtualmente y quizás a quienes nos van a ver en diferido. Contémosles un poco qué es esto del design thinking y esos principios que tiene para adentrarnos luego, Jimena, en la aplicación, porque de eso se trata este conversatorio. Adelante, Perfecto. Jimena. Muchísimas gracias, Ángela. A ver, design thinking, primero de todo, no es nuevo, es súper viejo. Y lo digo así para desmistificar de, wow, es una herramienta nueva, es una herramienta innovadora. Es innovadora siempre que la vayas a aplicar por primera vez. Pero si nos retomamos, viene de la década del 40, más o menos, de la escuela Gestalt. ¿Qué es lo que ocurre con Design Thinking? En aquel momento en la escuela Gestalt se utilizaba para todo lo que estaba relacionado al diseño industrial. Entonces, utilizar esta herramienta en ese ámbito empezó a ser innovador allá por la década del 40. ¿Cuándo empieza a ser innovadora? A partir de los 90, cuando Tim Brown, quien creó IDEO, la primera consultora de Design Thinking, y la D-School, la escuela de diseño de Stanford, utilizan esa herramienta en el mundo de los negocios. Y a partir de ahí empieza a popularizarse. Es decir, es una herramienta antigua que estaba en el ámbito puro y exclusivamente del diseño industrial que se lleva al mundo de los negocios. ¿Y por qué ha sido tan explosiva y tan beneficiosa, tan beneficioso que el design thinking
Un segundito, que aquí nos están diciendo desde el chat que hay algo que tengo que hacer, pero no alcanzo a leer. Voy a leer el chat. ¿Es posible dejar en primer plano a la conferencista? Es un mensaje técnico, no tengo que hacer nada, me quedo quieta aquí. Esto es lo bonito que tiene el directo de multiplicidad de canales. Si ocurre algo técnico en el medio, lo vamos resolviendo sobre la marcha. Entonces, lo que les comentaba, ¿por qué ha sido tan beneficioso que se introdujera el Design Thinking al mundo de los negocios? Porque cambia algo fundamental. En el mundo de los negocios se fue cambiando qué cosa era importante. Entonces, si nos vamos a los años anteriores, vemos que en un momento lo más importante de todo, desde el creador de una startup o el CEO de una multinacional, se obsesionaba por la relación con los proveedores. ¿Para qué? Para obtener la máxima optimización de costes. Luego se obsesionaba con la optimización de los procesos. Y lo que trae el Design Thinking, y justo a tiempo para estar suficientemente preparados para poder prestar la atención, el Design Thinking trae esa capacidad que todos tenemos que tener en hacer foco en las personas. Y ese foco en las personas, ¿quiénes son? Lo que habitualmente tú hasta hoy llamabas como cliente. Ese cliente que había que cubrirle las necesidades y es el cliente que siempre tiene la razón, es como una visión antigua. ¿El cliente se basa solo en necesidades? No, tenemos que ir más allá. Si acudes solamente a nosotros por una necesidad y vas a tener una transacción. Pero normalmente nosotros no buscamos una transacción, sino tener una relación con nuestro cliente. Y el Design Thinking es para mí lo más importante que hizo a lo largo de el cambio y la evolución de los negocios. Pasar a hacernos entender de que nosotros tenemos que ser capaces de crear y desarrollar una relación con nuestro cliente, y para eso tienes que dejar de llamarlo cliente. Porque ese cliente es una persona, y es una persona que igual que tú, igual que yo, igual que Ángela, lo que le pasan cosas, cambian sus prioridades. No solo en la vida se basa en función de sus necesidades, está cómo siente, cómo piensa, qué cosas importantes. Sí, fíjate a lo largo, y esta es una invitación para todos los participantes, cómo ha cambiado tu percepción sobre la necesidad de un coche o la necesidad de un teléfono. Cambian las necesidades, cambian las percepciones, cambias cómo te sientes con ese coche, con ese móvil, con esa taza de café. Cambian. Entonces, lo que hace Design Thinking, y ahora sí, para darles una definición, ¿qué es lo que hace? Te permite una metodología que te permite entender y resolver problemas desde una perspectiva diferente. ¿En qué se diferencia? En que la capacidad que tenemos de entender el problema y de diseñar una solución del problema, lo vamos a hacer enfocado en las personas. Y en ese entender y diseñar una solución es que arranca todo el Design Thinking. Entonces, en síntesis, ¿por qué hice toda esta aclaración previa? Para percibir la importancia que es hablar de estar centrado en las personas y no solamente centrado en los clientes. Que detrás de ese cambio de palabrita, conceptualmente hay una estrategia muy, muy robusta de entender a los clientes como personas, desde el punto de vista de que vamos a identificar de qué manera soy capaz de pasar de una transacción a una relación. Y detrás de eso, Design Thinking tiene miles de cosas que me encantaría ir contándole pasito a paso.
Y a eso vamos precisamente, Jimena, en estos casi ya 30 minutitos que nos van a quedar, porque vamos a optimizar muy bien este espacio, porque es un gusto realmente que nos puedas acompañar, tú que eres la directora del Instituto de Design Thinking, así que eres una autoridad para hablar sobre esto. Voy a retomar dos elementos muy interesantes que Jimena nos ha presentado en este primer contexto, y es dos palabras que empiezan con P. P de persona y P de problema. Aquí ya nos está dejando unas lecciones interesantes y vamos a enfocarnos ahora entonces, Jimena, en esa P de problema. Entendiendo entonces que, como seguramente muchas de las personas que nos están viendo acá y saben, y ya lo ha ratificado Jimena, hablar de Design Thinking no es un modelo nuevo, no es una metodología nueva, tiene muchísimos años, solo que ha ido también evolucionando. Mientras tú ponías el ejemplo de cómo nosotros hemos ido cambiando, pensaba en el televisor, lo que significó el televisor hace 40 años, qué significa hoy y cómo se va cambiando en función precisamente de esas necesidades de nosotros, las personas. Entonces, en ese modelo de Design Thinking, donde hablamos de empatizar, definir, idear, prototipar y testear, pues hay algo muy interesante, Jimena, y es que la base de todo esto es el problema. Yo he escuchado varias conferencias tuyas porque eres un referente para mí, yo sé que también para muchas personas que te están viendo, y es que tú hablas de enamorémonos del problema. Cuéntanos un poco sobre esto, porque tradicionalmente, por lo menos nosotros los latinos, vemos el problema con una connotación negativa. ¿Qué pereza los problemas? ¿Por qué hay un problema? ¿Cómo que hay que atender un problema? Y nuestro rostro y nuestro gesto, inclusive cuando hablamos de esa palabra, cambia significativamente. Y tú cambias ese paradigma nuestro invitándonos a enamorarnos del problema. Cuéntanos por qué es tan importante enamorarnos de ese P de problema. Vale. Creo que ahí es donde arranca todo con Design Thinking, en donde hay que reconsiderar el rol que tienen los problemas. Normalmente, tal cual como dices, Ángela, hay una percepción súper negativa del problema. A nadie le gusta tener problemas y cuando alguien nos dice, uy, hay un problema en la oficina, naturalmente arrancamos como diciendo, ah, no es responsabilidad mía, es del otro departamento. En Design Thinking es casi al revés, es sin problemas no hay Design Thinking. Necesitas identificarlo el problema, necesitas mapearlo y además es algo que naturalmente se te desarrolla como design thinker en estar observando y mapeando constantemente qué se puede resolver. Y como ves aquí cambia la palabra qué se puede resolver. Un problema al final te desafía constantemente a tu capacidad de poder resolverlo. Y esa es una forma de actuar, sale de aquí adentro, en donde dices, a ver, ¿qué puedo hacer para hacer la vida de las personas más fáciles? ¿Qué puedo hacer para optimizar? ¿Qué puedo hacer para? Eso es un problema. Esa es la actitud que tiene un design thinker para enfrente de un problema. Es el qué puedo hacer para. Y si tenemos un gran mantra dentro de Design Thinking es siempre nosotros nos vamos a focalizar en un concepto que es de simplicidad, que es de qué manera podemos hacer la vida de las personas más simple. Y eso es como tu radar para identificar problemas, para mapearlos. Y siempre estás viendo y observando cómo puedes hacer para hacer la vida de las personas más fáciles. Y va en todo, Ángela, en productos, en procesos, en servicios, en experiencia. Incluso el proceso que tú tienes para escribir un correo electrónico. ¿Le escribo un correo electrónico de 18 líneas o tengo esa capacidad, ese esfuerzo para sintetizarlo y escribir de una manera diferente? Ya con ese tipo de acciones estamos ayudando a contribuir en ese concepto de cómo hacemos para hacer la vida de las personas más fáciles y estar constantemente buscando, haciendo radiografías de cómo eres capaz de enamorarte de los problemas y mapearlos constantemente. Wow, excelente, porque este es el punto de inicio.
como ya Jimena nos ha indicado, el punto de inicio dentro de toda la modelo de Design Thinking, más allá de que tenga 5, 6, 7 etapas, 3 o 4, es cuál es la primera y por dónde nosotros iniciamos. Pues, Jimena, tú también nos has hablado en este espacio del principio de la simplicidad. Sabes que es complejo aplicarnos a nosotros porque nosotros creemos erróneamente que entre más complejo, mejor, cuando en realidad hay que hacerlo más simple. ¿Cómo trabajar ese principio de la simplicidad teniendo en cuenta también, y quisiera unirme ya a una de las etapas interesantes que tiene esta metodología, que es la de ideación? Y tú también nos has dado cátedra, Jimena, sobre ideación. Para idear también tenemos que estar preparados, no es simplemente cite a su gente a las 8 de la mañana en la junta porque vamos a generar ideas. Esto también necesita un proceso y una preparación, inclusive mental. Cuéntanos un poco, Jimena, como para irnos adentrando en esas etapas del design thinking, donde tú también las conoces porque las has venido trabajando durante tantos años. Vale. El concepto de simplicidad. Yo creo que aquí es, comparto contigo que simplificar a veces no es fácil, sobre todo cuando está asociado a aquello de cuanto más hojas haya, mejor. Cuanto más tenga que escribir, pues parece que trabajé más. No hay nada más complejo que escribir una hoja. 100 es facilísimo, porque puedes llenarlo de un montón de información que no es esencial. Entonces, y aquí sí lo pongo digamos, un matiz cultural. Cuanto más cosa recargada esté, hay una percepción de que es mejor. Si a ti te entregan un ensayo de 3 páginas versus un ensayo de 120, inicialmente, y con la mano en el corazón, no hace falta que me respondan, hagan la respuesta en silencio. ¿Cuál crees que tiene más trabajo? No hace falta que me lo digan. Pero eso es cultural. Porque dices, oh caramba, esa que es gorda, sí, 120 páginas versus 3, la de 120 es que trabajó mucho más. Entonces, eso lo tenemos que ir depurando. Mi recomendación es ver tú mismo cómo te sientes cómodo. Imagínate que tienes que desenvolver un paquete de tu nuevo teléfono. Y el unpackaging, que es ese desenvolver, que la gente hasta lo graba, lo sube a las redes sociales, es una experiencia. Entonces, todos trabajan para que el ruidito, la textura, el olor sea precioso. ¿Qué pasa si eso es complejo y tienes 45 capas? O como hicimos el ejemplo, 120 etapas para llegar a tu teléfono. Eso, cuanto más, no es mejor. Entonces, la simplicidad, si hay una gran definición que consiste en eliminar lo obvio y resaltar lo significativo. Lo obvio y lo significativo son 2 adjetivos. ¿Para quién es obvio? ¿Y para quién es significativo? Para esas personas, para esos que son tus clientes. No para ti, porque para ti puede ser súper obvio que 2 al cuadrado es 4. Pero para el primero, para el niñito que recién entra al colegio, que es la primera vez que va a ver una potencia, eso le parece algo totalmente significativo y nuevo. Entonces, siempre tenemos que adaptar todo aquello que parece obvio y significativo al perfil de mi cliente. Y en esa parte de simplificar es tener un compromiso personal. Del mismo modo que dijimos al principio, de me comprometo a enamorarme de los problemas y los miro y los observo, aquí es lo mismo. Tomar ese compromiso de ver de qué manera lo puedo hacer más fácil, cómo puedo simplificar. Y la acción más potente es eliminar. Elimina pasos, elimina procesos, elimina esa costumbre de intentar decir, bueno, ya que estamos,
y ya que estamos le agrego, y ya que, y el ya que, cada vez que te venga ese ya que, respira y elimina. Es decir, el ya que para mí es como una notificación. Porque cuando se está trabajando, tú escuchas que las personas dicen, bueno, ya que estamos, y el ya que, es decir, dibújatelo, invéntate una carita del ya que, para que cada vez que se te aparezca dices, momento de eliminar. Me viene el ya que imagínatelo como no sé, un dragoncito. Me viene el ya que y ya que estoy, elimino todo lo que sea necesario. Creo que esa es una práctica, de nuevo, parte de ti, ese compromiso de intentar hacer las cosas lo más fácil, lo más simple posible. Y en cuanto a la ideación, que aquí es donde el design thinking tiene más marcha, más marketing, es donde la gente dice, papelitos de colores, post-its de colores en la pared, design thinking. Pues no, para mí, y con todo mi respeto, y esto ya es una opinión mía personal, design thinking el arte de design thinking no está en la ideación, sino en la capacidad que tienes de entender el problema con un enfoque distinto. La creatividad con la cual todo el mundo habla, bueno, para hacer design thinking hay que ser creativo y tenemos que generar un montón de ideas súper creativas, pues la creatividad, el rol más importante de la creatividad está en tu capacidad de entender el problema con un enfoque distinto. Para mí allí es donde radica de verdad el potencial que tiene Design Thinking. Y en cuanto a las ideas, compartirles de nuevo mi opinión de nuevo personal después de todos estos años de experiencia. Ideas buenas sobran. No es difícil tener buenas ideas. Ahora, llevarlas a la práctica, eso es lo complicado. Desarrollar un proyecto brillante no se necesita una idea brillante, se necesitan muchísimas ideas brillantes. Entonces, cuando uno trabaja en Design Thinking, lo que busca es un proyecto brillante. Para lograrlo tienes que unir, combinar, mezclar ideas brillantes. Y aquí, Ángela, es al punto al cual tú te referías de cómo llegamos a ideas brillantes. Y el error habitual o la práctica habitual que se puede mejorar y que se puede hacer de una forma mucho más productiva y que genere un impacto mucho más grande, es cuando evitamos hacer un brainstorming de toda la vida. ¿En qué consiste un brainstorming de toda la vida? Lo que has dicho tú, se juntan y muchas veces lo peor es después del almuerzo, se juntan todos y dicen, señores, vamos a generar ideas. Y es lo mismo que te digan o que te propongan correr un Ironman. No sé si conocerán un Ironman. Un Ironman es una carrera de altísima exigencia en donde hay que correr media maratón, nadar 15 kilómetros y andar en bicicleta creo que es cerca de 100. Con la característica de todo en el mismo día. Y dicen, bueno, Ángela, ¿estás lista para tu Ironman? Y dice, no, si yo no corro el autobús. Si no, yo a lo sumo el ejercicio, no hago ejercicio. Ese mismo, aunque parezca exagerado, así de exagerado es cuando nos ponen a hacer un brainstorming, en donde dicen, bueno, ahora tienen que generar ideas innovadoras y disruptivas. No estamos preparados física, fisiológica y mentalmente para generar ideas. Entonces, se requiere de todo un entrenamiento previo, tal cual cuando uno se entrena para salir a correr. Hoy puedes no correr 100 metros sin tener llevar el corazón a 125 pulsaciones por minuto. Pero si sales a correr, entrenas, seguramente que de aquí a 3 semanas, un mes, podrás correr 100 metros sin 125 pulsaciones por minuto. Y eso pasa exactamente lo mismo con la generación de ideas.
Stanford considera que en una ideación, que es el proceso, como ellos lo llaman, solo ideation, una persona en un minuto tiene que ser capaz de generar entre 25 y 30 ideas, en un minuto, y escribirlas, una por post-it. Y dice Ximena, pero eso es imposible. Es como un Ironman. Hoy para mí también un Ironman es imposible. No tengo la capacidad de hacerlo, pero si me entreno, sí soy capaz de generar esas ideas. Y aquí me voy a saltar, voy a profundizar un puntito más de qué es lo que nos pasa individualmente y a nivel interno en ese proceso de ideación. Es lo que tú tienes que indagar y evaluar a nivel interno. Cuando se te propone generar ideas, saber qué te pasa, saber cómo te sientes, saber lo que tu inner, esa personita, esa voz en off que tenemos aquí atrás y que nos habla, ¿qué es lo que te dice? Normalmente te dice cosas horribles, espantosas, todas cosas que no nos sirven para la ideación. Vaya estupidez de idea. No, eso es una tontería. No, ni se te ocurra decir eso. ¿Qué dirán los demás? Todo eso que te dice esa vocecita que está ahí atrás, lo mejor es ignorarla. Porque ninguna va a ser una buena recomendación. Cuando ideamos, tenemos que romper una serie de status quo que nosotros mismos nos colocamos y atrevernos a proponer ideas que sean totalmente diferentes, que sean inusuales, que sean grandes, que es fundamental que una idea sea grande, porque es más fácil después recortarla que hacerla crecer. Y en ese proceso de ideación, y dicen, para que les quede clara la diferencia entre un brainstorming y una ideación, en una ideación se dedican 5 minutos, nada más. 5 minutos donde pones tu máximo esfuerzo en cada minuto escribir esas casi 30 ideas. A lo mejor no llegas, pero tú imagínate que en 5 minutos serías capaz de generar 150 ideas. Si son, nada, 4 personas en el equipo, tienen 600 ideas generadas en 5 minutos. Entonces, lo que se busca es concentrar el esfuerzo, hacer un entrenamiento de alta intensidad en poquito tiempo, en donde pones el máximo en un minuto en escribir la mayor cantidad de ideas posibles con una dirección, ok, ¿qué puedo hacer desde el punto de vista de la tecnología para resolver este problema? ¿Qué puedo hacer? Algo que nadie se haya atrevido a hacerlo hasta ahora. Entonces, esos 5 minutos en donde el desgaste físico, mental y mental de la persona es muy grande, por lo tanto hay que ubicar el momento ideal para hacerlo. Si puedo darles una recomendación, lo ideal es a primera hora de la mañana. Y nunca, nunca, nunca hacerlo después de una comida. ¿Por qué? Porque la sangre va a estar a donde el cuerpo le importa, en la comida, en el estómago. Y el cerebro va a estar planito. Va a decir, genera una idea, ay, no, mi niño, gracias, pero estoy digiriendo. Tengo aquí la bandeja paisa que tengo que digerir y generar una idea innovadora y disruptiva, grande y que genere impacto, es demasiado. Entonces, la condición fisiológica de la persona es fundamental para que estemos ligeros, muy hidratados, muy bien oxigenados. Por eso es necesario siempre entrar en calor, igual que en el gimnasio. No entras a entrenar a la máxima potencia desde el minuto 1. Vas entrando en calor y ese proceso hace que tu entrenamiento sea mucho mejor. Genial. Jimena, hemos hablado en este espacio sobre profundizando en este principio de la simplicidad que de hecho por acá Ana nos dice en el chat que le parece muy adecuado, menos es más. A veces creemos que por hacer mucho lo hacemos mejor
y este principio ya viene a un poco a derrumbar como esa creencia que nosotros hemos tenido. Y también hemos mirado todo lo que tiene que ver con, llamémoslo también como al principio, la ideación, porque también tiene unos elementos previos a cómo se idean nuevas formas de vernos. Lo que pasa es que aquí también estamos un poquito atravesados, Jimena, por un modelo educativo que desafortunadamente no nos invitó desde niños a pensar y a generar ideas. Entonces, ahora de adultos debemos retomarlo. Y para eso me encantará que podamos seguir profundizando en esto, Jimena, porque tenemos una pregunta muy especial de Luis Carlos Reina, teniendo en cuenta que quienes nos están, la mayoría de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando en vivo, allí que están sentaditos en el auditorio, quienes están también acá por medio online, son personas que están en proceso de formación, son nuestros aprendices y para ellos también, seguramente muchos de ellos en etapa productiva, algunos de ellos con proyectos que han presentado quizás a Fondo Emprender o a otras fuentes de financiación. Y nos dice Carlos, Luis Carlos Reina, ¿cómo se puede aplicar, Jimena, este modelo de design thinking cuando un emprendedor tiene situaciones complejas como una preocupación financiera, estrés, miedos? ¿Qué estrategias les podemos generar a ellos para que puedan desbloquear esa capacidad creativa? Entendiendo con esto, Jimena, que el design thinking no es exclusivo de organizaciones grandes, también se aplica en emprendimientos, así que esta pregunta es muy interesante, Luis Carlos, porque va directamente al público que tenemos hoy que nos están viendo. Adelante, Jimena. Vale, aquí voy a separar dos grandes bloques. Uno, ser emprendedor es justamente eso. Es decir, emprendedor, 2 puntos, lidiar con preocupaciones financieras, estrés, miedos, eso es emprender. No es que lo estés haciendo mal porque te pase eso. Eso es emprender. Siempre vas a estar lidiando, pero ahí sí los invito a cambiar la palabra de lidiar, porque ahí ya vamos como un parto de caderas. Es decir, ahí vamos mal. Un emprendedor gestiona. ¿Gestiona qué cosa? ¿Preocupaciones? No, quítale el pre. Ocupaciones, te ocupas de los aspectos financieros, te ocupas del estrés, te ocupas de los miedos. Entonces, ya en la pregunta tienes dos grandes respuestas. Olvídate de lidiar y cambia y evoluciona a gestionar. Y no te preocupes, ocúpate. Eso es ser emprendedor, ocuparse de los miedos. Vas a tener miedo siempre y es lo que te va a hacer subsistir y es lo que te va a hacer permitir crecer de startup a scale up, a pyme, a gran empresa. Sin miedo no hay toma de decisiones. Si no tienes miedito, y tu cuenta de explotación va a ser siempre la misma, pues va a estar seguro, tranquilo, sereno. Luego, Design Thinking, ¿para qué sirve? Me sirve para todas estas cosas, para evolucionar de lidiar a gestionar, cambiar el preocuparme por ocuparme. Vamos a ponerle el Design Thinking, el rol de Design Thinking, que no es como el vinagre que sirve para todo. Que el vinagre, como si ustedes los ven en cualquier TikTok, el vinagre sirve para desinfectar, para blanquear, para adelgazar, para abrir una tuerca. Pongamos al Design Thinking en su rol. Design Thinking, todos podemos ser Design Thinker, si uno toma el compromiso muy, muy, muy grande de tener ese optimismo, y eso lo que he dicho recién del cambiar el lidiar por gestionar, el preocuparse versus preocuparse, consiste en tener una actitud optimista. Un design thinker es optimista, cree en la capacidad que tiene para cambiar y mejorar las cosas. El design thinking es evolutivo, lo aprendo a internalizar. Entonces, cuando uno escucha a alguien, lo observa, puede identificar rápidamente esas características como design thinker.
Entonces, el Design Thinking, ¿para qué te va a ayudar como metodología? Para empieza por cosas pequeñitas. Empieza por algo chiquitito de decir, ok, voy a intentar resolver este problemita para ver cómo funciona y ver cómo soy capaz de poder aplicarlo en esa primera etapa de entender y resolver el problema. Por ejemplo, de cómo serías capaz de acomodar un cajón con Design Thinking. Y lo digo así porque es algo físico y que tú te puedes plantear cada una de esas fases de entiendo, ok, este cajón, ¿quién lo usa? Solo yo. ¿Qué necesito? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué hago? ¿Lo acomodo directamente o hago un prototipo? Y consulto a ver cómo funcionaría mejor. Y después lo hago. Design Thinking te va a ayudar a generar una evolución como emprendedor. Pero empieza con cositas pequeñas. Empieza en tu día a día. Empieza con el Design Thinking para conocer cómo simplificar. O incluso con algo más concreto de qué cosa puedo eliminar para hacer la vida de mis clientes más fácil. Y aquí, un segundo que no me acuerdo el nombre de Luis Carlos, y a todos los que están allí. Ser emprendedor es precioso, es dificilísimo, vas a tener una coctelería de emociones, pero siempre que tengas ese miedito, va a ser ese motor que te va a ayudar a constantemente querer seguir. Si tienes miedo, significa que lo estás haciendo bien. Permítanme, si te acojonas al tomar una decisión, significa que lo estás haciendo bien. Si dices, ¿qué diablo estoy haciendo y por qué diablo me metí a hacer esto? Significa que lo estás haciendo bien. Y te lo digo también como emprendedora, porque me pasa la misma pregunta, es decir, Dios mío, ¿por qué no soy empleada de 9 a 5 de la tarde tranquilamente con mi nómina todos los meses del 1 a 5? Porque ser emprendedor vale 1000 veces la pena. Vale la pena incluso en esos resultados chiquititos que somos capaces de lograr, vale la pena. ¿Que la pasamos mal? Sí, la pasamos mal. Y ahí es cuando, nada, toma aire, ten en cuenta la razón por la cual empezaste, que es el propósito de tu empresa, y sigue adelante. Wow, qué mensaje tan especial, Jimena, nos estás entregando, sobre todo a quienes te están escuchando allí en este auditorio, porque sabemos que también han venido siendo formados por unos maravillosos instructores a quienes también extiendo mi saludo en esa mentalidad emprendedora. Es que ser emprendedor es todo esto que tú has venido relatando. Es que ser emprendedor es tener miedo, tener estrés, tener preocupaciones. Eso es ser emprendedor. Recordaba el señor David Vélez, el fundador de Nubank, que es fue la empresa unicornio más grande que en Latinoamérica ya hoy tiene una financiación también por terceros, pero es el banco más grande del mundo, el banco digital más grande del mundo. Cuando le entrevistan dice, mire, cuando yo antes era empleado, ahora soy emprendedor y duermo como un niño. Me despierto cada 3 horas llorando. Eso es ser emprendedor. Es que ser Totalmente. emprendedor no es que vamos en un coche y en carretera destapada todo el tiempo. Esos son los desafíos, esos son los retos. De lo contrario, muchos de nosotros estaríamos hoy vinculados a una empresa que tengamos un salario y una nómina, pero es que ser emprendedor tiene ese reto, ese desafío, Jimena, y gracias por este mensaje tan alentador que nos estás dejando también hoy, sobre todo a estos jóvenes que nos están escuchando allí en el auditorio. Jimena, ya para ir cerrando y aprovechando que tú tienes una experiencia tan valiosa en empresas de Colombia, creo que nos compartieras alguna experiencia de cómo, un ejemplo de cómo se ha aplicado este modelo de Design Thinking a una empresa, porque cuando uno habla con ese ejemplo, dicen, es que es eso, ya lo voy incorporando mucho más dentro de mi cotidianidad, que es también la otra invitación que tú nos has hecho. Y ya con esto vamos cerrando, Jimena, porque entendemos que también tienes otro compromiso más adelante. Vale, a ver, voy a colocar un ejemplo que sea lo más genérico posible. Normalmente, casi todas las razones por las cuales me contratan es cómo hacemos para llegar a un cliente, cómo hacemos para, por ejemplo, llegar a una nueva generación como la generación Z, para entender qué cosas los motiva, cómo generar esa
relación con una generación que es completamente distinta a nosotros, afortunadamente. Entonces, ahí es conocer a esa persona, entenderlos. Y para mí lo más valioso es salir afuera a conocerlos, salir a terreno a observarlos, dialogar con ellos, olvidaros, y aquí de nuevo así me baso en experiencia cultural colombiana, no los acribillen a encuestas, se los pido por el amor al design thinking. No le hagan encuestas ni preguntas protocolares de tropecientas 85 preguntas. Hablen, generen una conversación honesta, pura. Cuando tú quieres generar una relación con alguien, no le mandas un cuestionario. No le hablas con la formalidad con la cual vosotros armáis esos cuestionarios. Vais de uno a uno, te acercas y le charlas de uno a uno. Y lo mismo hay que hacer con los clientes. Las personas cada vez estamos más sensibles a tratarme bien. Y no me enrosques con demasiada cosa, no me recargues, en España se dice rizar el rizo rizado. No me enrolles, simplifica. Sal a observarlos, fíjate afuera, qué es lo que hacen, cómo lo hacen. Herramientas como el Customer Journey o el Customer Safari te permite observar a esas personas, conversar con ellas, no indagar, no hacerle un cuestionario como si fuese un cuestionario policial. Es charlar, conocer, que ellos te cuenten y no juzgues si está bien o está mal, que eso es algo que naturalmente le sale y pumba, pumba, le estamos dando ahí calificativos. Déjalo que hable, que charle, que exprese cómo se siente. Y si les puedo dar una recomendación, siempre pregunten y hablen sobre anécdotas. Cuéntame tu anécdota sobre este producto. O cuéntame una anécdota que hayas tenido con este servicio. No le preguntes, cuéntame tu experiencia sobre cómo te ha sido el shampoo o cómo te ha funcionado la tarjeta de autobús de prepago. Que te cuente anécdotas, vas a abrir un mundo de emociones. Y cuando ahí tienes emociones, ahí puedes conectar con tu cliente. Evidentemente, Jimena, porque hoy no vendemos ni productos ni servicios, y esto se los decimos a quienes nos están escuchando. Hoy vendemos emociones. Eso es lo que atraemos hoy. Absolutamente. No productos ni servicios, son emociones. Jimena, como yo sé que ya estamos sobre el tiempo contigo, pero aquí hay una pregunta interesante alrededor de la inteligencia artificial y cómo se puede incorporar dentro de todo este modelo de design thinking. Si pudieras ayudarnos con esta respuesta, que también es de parte de las personas que están allí en el auditorio, nos parecería muy interesante. Ahí les diría, primero que todo, no se complique. Empieza haciendo design thinking como humano. Empieza haciendo los palotes. Empieza pasito a paso. Luego que existe la inteligencia artificial, sí. Pero si quieres arrancar de nuevo a correr, empieza poniéndote las zapatillas y atándote los cordones. Es el primer paso. Luego lo sofisticamos. Eso es para, digamos, ponerle un orden de importancia. Segundo, si la pregunta está orientada a saber, ¿se puede utilizar inteligencia artificial en design thinking? Claro que sí. Si yo hace 30 años atrás te preguntaba, apareció el Excel y Excel con las fórmulas prehechas y con tablas dinámicas, ¿es ético utilizarlo? Hace 40 años atrás, ¿eh? Y te voy a decir, sí, es ético usarlo. La inteligencia artificial no es más que una herramienta en donde los humanos tenemos que estar preparados para saber usarlo. Del mismo modo que hoy no estamos preparados, hace 40 años no estábamos preparados para usar tablas dinámicas para la toma de decisiones y necesitamos prepararnos para saber usar la inteligencia artificial. Pero no se líen,
Hagan los primeros pasitos en Design Thinking y luego vemos cuál es el rol que tiene la inteligencia artificial en Design Thinking. Maravilloso. Jimena, ¿quisieras dejarnos un último mensaje, algo que tú consideres que es importante que el público que está allí, que nos está viendo, quienes están también aquí conectados con nosotros de manera virtual, un mensaje final como para redondear esta buena información que tú nos has traído hoy? Vale, te agradezco esta invitación y primero que todo les diría como emprendedores, tengan claro el propósito, el por qué están emprendiendo, el para qué están emprendiendo y escríbanlo en lugares que sean visibles. El para qué para mí es fundamental. Escríbetelo en el baño, escríbetelo en la puerta de la nevera, cosas que lo puedas ver cada vez que el espíritu se te vaya al garete. Como emprendedores, muchas veces el espíritu se nos va al diablo, no sé cómo decirlo, se nos va allá a lo más profundo del ser y dice, uy, ¿cómo me fui hasta ese lugar yo solita? Recuerda el para qué estás emprendiendo. Segundo, toma aire profundo y tira para adelante. Sigue adelante, aunque los resultados no sean los esperados, aunque no estés logrando lo que esperabas, lo que pensabas, lo que el PowerPoint de tu business plan dice que deberías haber hecho en el cuarto trimestre del tercer año. Sigue adelante, que vale la pena. Wow. Yo siento que gran parte de esta conferencia era para mí, Jimena, así que No, muchas y para gracias. mí también, que yo también yo lo tengo escrito, el para qué en mi nevera, en mi cristal del baño, porque Sí, de verdad, es duro, es difícil, pero vale la pena. Y hay siempre, veces bueno que siempre. nos lo recuerden. Absoluto, absoluto. Y también siempre vernos en esa condición de aprendiz es muy lindo y es, ¿qué tengo yo que seguir aprendiendo de todo esto que estoy viviendo hoy? Jimena, con toda seguridad se nos quedaron muchísimas cosas también por decir, porque traíamos unas preguntas muy bien elaboradas, pero qué rico que las personas puedan seguir en contacto contigo, dónde te pueden ubicar, dónde te pueden buscar, cómo podemos Por- saber más de ti, porque yo estoy segurísima que la gente quedó encantada con lo que escucho. Vale, si tenéis la página web del Instituto de Design Thinking, que es www.institutodt.com, donde ahí pueden conocer lo que hacemos en detalle, que así también pueden contactarnos. Y a nivel más personal, por LinkedIn está mi nombre, soy Ximena Muñoz Rivas, PhD, Cant, en donde me pueden contactar y yo siempre tengo la puerta abierta para charlar, dialogar y compartir todo lo que puedo compartir, siempre lo pongo a vuestra disposición. Eso me consta porque cuando me la presentaron hace quizás un año, inmediatamente se generó un vínculo muy especial, gracias también a esta amiga Carolina Casielo, que fue la persona desde Argentina que nos puso en contacto. Jimena, ¿podrías poner tu página web acá en el chat? Como para que la Sí, gente pueda ya también, los que nos están viendo acá, y que quizás Félix también la pueda replicar, porque quisiéramos que muchas personas siguiéramos en contacto contigo. Pues ya con esto damos cierre a este conversatorio y vamos a dejarlos con unos elementos centrales acá. Tres P's que hoy deberían ser parte de todo nuestro proceso. La P de propósito, la P de problema y la P de personas. Con y le esos agrego una tres, cuarta, vale. pásenlo bien en el proceso. Y la P de pasarlo bien. Excelente. Que esa sea la base, que la otra sea la triada y esta sea la base, que soporte todo eso que estamos haciendo desde el propósito, el problema y las personas. Gracias, Jimena, por darnos este espacio, por darnos tu sabiduría, que es ese conocimiento hecho práctica. A todas las personas que están también allí, que nos están viendo, instructores, aprendices, personal administrativo, a todo el equipo que ha hecho posible que hoy estemos acá, Dios les pague, igualmente a quienes se conectaron también de manera virtual. Jimena, hasta Con España, un gran abrazo cariño a desde acá, todos. desde Estados Unidos, muy grande. Un abrazo para todos. Chao, chao. Adiós.